nuestro podcast La Biblia en un año, día 79. ¿Cómo desarrollar la intimidad con Dios? La vida y el ministerio del pastor norteamericano John Wimber han ejercido una gran influencia en mi propia vida, en nuestra iglesia y en muchas otras congregaciones alrededor del mundo. Él expresó la capacidad de escuchar lo que Dios dice, ver lo que Dios hace y moverse en la esfera de lo milagroso. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona desarrolla la misma intimidad y la misma dependencia del Padre que tenía Jesús. ¿Cómo hizo Jesús las cosas que realizó? La respuesta se encuentra en su relación con el Padre. ¿Cómo haremos mayores cosas que estas, según la promesa de Jesús en Juan 14:12? Mediante el descubrimiento de esa misma relación de intimidad, sencillez y obediencia. Dios te ama con una intimidad que sobrepasa tus sueños. Quiere que tengas una relación cercana y personal con Él de intimidad, sencillez y obediencia. Esto constituye un honor y un privilegio extraordinario. Moisés, David y por supuesto Jesús tuvieron una relación íntima con Dios. Pero ¿cómo desarrollas la intimidad con Dios? Salmos 35 del 11 al 18. Vamos a leerlo en PDT. Los perversos me odian y me acusan de crímenes que no he cometido. Ellos pagan bien con mal y me acusan y me causan mucho dolor. Me tratan así, aunque los acompañé en su dolor y me puse ropa áspera cuando estábamos enfermos. Por la tristeza que sentí, los acompañé e hice ayunos. Cuando no se contestaron mis oraciones, murió uno de su familia. Los traté como si fueran mis hermanos. Compartí su dolor como un amigo o un hermano. Guardé luto en señal de dolor como por una madre. Pero cuando me vi en dificultades, se juntaron en mi contra y trataron de destrozarme. No me dieron descanso. No eran mis verdaderos amigos, en realidad no los conocía. Me rodearon y me atacaron sin cesar, me trataron mal, se burlaron de mí y furiosos querían comerme vivo. Señor, ¿cuánto tiempo te vas a quedar mirándome sin hacer nada? Salva mi vida, ¿qué más tengo? Sálvame de los que rugen como leones y quieren destruirme. Te alabaré en la gran asamblea. Primer punto, apertura, exposición y honestidad. Eso es lo que acabamos de leer en Salmos 35. Hubo ocasiones en las que David estaba deprimido. Su alma se sentía vacía, como lo dice en el versículo 12. Era lo suficientemente sincero y abierto como para hablar de sus dificultades. ¿Cuáles eran esas dificultades? Primero, oposición. David se enfrentó a una gran oposición de parte de aquellos que le pagaron mal por bien y lo atacaban. Puede que tú también enfrentes gran oposición de aquellos que te paguen mal por bien y te ataquen. Puede que te calumnien o se burlen de ti de forma maliciosa. La oposición no solo viene del mundo, sino que incluso puede venir del pueblo de Dios. La segunda dificultad que enfrentaba David era oración no respondida. Puede que haya momentos cuando tus oraciones parezcan no ser escuchadas. Como dijo David en el versículo 17, Señor, ¿cuánto tiempo seguirás viendo esto? La otra dificultad era el fracaso. ¿Cómo hemos tropezado? Podemos sentir que caminamos con el Señor bastante felices y entonces repentinamente tropezamos. Puede haber ocasiones en las que no cumplamos nuestros propios estándares y mucho menos los de Dios. Como David habla con Dios sobre todos estos desafíos, no intentes hacer de cuenta que todo está bien. Habla desde lo profundo de tu corazón. Él no se sorprenderá ni se mostrará impactado por lo que le digas. La apertura al exponerse abiertamente mostrando tus debilidades y la honestidad son las cualidades que te llevan hacia una relación íntima con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por escuchar los clamores de mi corazón. Gracias por rescatarme y capacitarme para decir, yo te daré gracias en la asamblea y ante la multitud te alabaré. Versículo 18. Bueno, muy bien, ahora vamos a leer Lucas capítulo 2 del versículo 41 al 52.
Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años fueron allá como de costumbre. Después de la fiesta se regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensaban que Jesús estaba con el grupo y viajaron por un día. Al buscarlo entre los familiares y amigos no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo. Después de 3 días lo encontraron en el área del templo sentado con los maestros. Los estaba escuchando y les hacía preguntas. Todos los que lo escuchaban quedaban impresionados por su entendimiento y sus respuestas. Sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron y su mamá le dijo: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscándote». Jesús les contestó: «¿Por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero no entendieron su respuesta. Después regresaron a Nazaret. Jesús les obedecía a ellos. Su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Así, Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. El segundo punto de cómo desarrollar intimidad con Dios es crecer en sabiduría. Ya desde niño Jesús tenía una sabiduría sorprendente. Dice en el versículo 47 del texto que acabamos de leer que todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Como alguien ha dicho, el conocimiento es saber que un tomate es un fruto. La sabiduría es no ponerlo en una ensalada de frutas. El conocimiento es horizontal, la sabiduría es vertical. Viene desde arriba hacia abajo. Es mucho más importante crecer en sabiduría que crecer en prosperidad. La sabiduría supera a la prosperidad. La intimidad con el Padre conduce a un mayor crecimiento en sabiduría. Luego de que los padres de Jesús lo hallaron en el atrio del templo, les preguntó: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? O como dice la versión bíblica en inglés de Message, tratando con las cosas de mi Padre. Por un lado, la relación de Jesús con su Padre era única, pero por otra parte también te permite llamar a Dios Padre. Oró a Dios como Abba, la palabra aramea usada por un hijo en términos filiales con su Padre, y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. San Pablo, al escribir sobre el Espíritu Santo, señala: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba Padre. Eso lo dice en Romanos 8:15. Al examinar el ejemplo de Jesús en estos versículos, aprendemos 4 cosas sobre esta clase de sabiduría que procede de la intimidad con el Padre. Primera, que la sabiduría viene de escuchar. La sabiduría es disposición a escuchar y aprender de los demás. Jesús estaba sentado entre los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Lo dice en Lucas 2:46 que acabamos de leer. Sir Isaac Newton dijo: veo que la inteligencia resulta más evidente al analizar las preguntas realizadas en lugar de las respuestas ofrecidas. A menudo, aquellos que saben más hablan menos. Cuando hablamos, por lo general repetimos meramente lo que ya sabemos. Cuando escuchamos, puede que aprendamos algo nuevo. Realizar buenas preguntas es la clave para ser un buen conversador. Se decía del presidente norteamericano John F. Kennedy que te hacía pensar que él no tenía más que hacer excepto hacerte preguntas y escuchar tu respuesta con una concentración extraordinaria. Sabía que en ese momento Kennedy dejaba a un lado el pasado y el futuro para concentrarse en ti. Lo segundo es que la sabiduría conduce a la sencillez. La sabiduría trae claridad. Jesús sabía dónde debía estar y qué debía hacer. Declaró: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Lo dijo en el versículo 49. El conocimiento nos lleva de lo simple a lo complejo. La sabiduría nos lleva de lo complejo a lo simple. Lo tercero es que la sabiduría es integral. La sabiduría no solo se muestra en lo que decimos, sino también cómo vivimos.
Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, dice en el versículo 51, obediente. La sabiduría se refiere a toda la vida, más que solo a nuestro intelecto o nuestras palabras. Y lo cuarto es que la sabiduría debe crecer. Por medio de su relación íntima con Dios, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez gozaba más del favor de Dios y de toda la gente. Lo dice en el versículo 52. Una expresión muy similar a la utilizada con respecto a Samuel en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. La sabiduría debería incrementarse a medida que crecemos. No es que la sabiduría de Jesús fuera defectuosa o imperfecta, pero crecía a medida que Él maduraba y así debería ser con nosotros. Esta es una oración que a menudo hacemos por nuestros hijos, que puedan crecer en sabiduría, en estatura y en favor ante Dios y la gente. Por encima de todo, la sabiduría de Jesús procedía de su relación íntima con Dios. Dios era su Padre y sabía que tenía que estar en la casa de su Padre y su intimidad con Él era el crecimiento de su sabiduría. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por haberme dado el espíritu de adopción por el cual puedo clamar, Abba Padre. Gracias por llamarme a la misma relación de intimidad que Jesús tuvo contigo. Ayúdame a crecer en esta relación de intimidad, sencillez y obediencia y a crecer en sabiduría, estatura y en favor con Dios y con la gente. Ahora vamos a leer Números, capítulo 7, versículos desde el 66 hasta el capítulo 9, verso 14. El 10º día llevó sus ofrendas a Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda del cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó también un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El día 11 llevó sus ofrendas Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos, un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda del cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día 12 llevó sus ofrendas a Jirá, hijo de Nan, jefe de la tribu de Neftalí. En esto consistía su ofrenda: una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos, un tazón de plata que pesaba 800 gramos según el peso oficial para la ofrenda del cereal. Ambos los entregó llenos de sémola mezclada con aceite. Ofrendó también un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso. Dio también un ternero, un carnero y un cordero de 1 año para el sacrificio que debe quemarse completamente. Ofrendó además un chivo para el sacrificio por el pecado. Finalmente, para la ofrenda para festejar, dio 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Nan. Esa fue la ofrenda de dedicación de los jefes de Israel para el altar cuando éste fue consagrado: 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata y 12 cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba 1,5 kilos. Cada tazón de plata pesaba 800 gramos. Todos los objetos de plata pesaban 27 kilos según el peso oficial. Los 12 cucharones de oro llenos de incienso pesaban cada uno 110 gramos según el peso oficial. El oro de todos los cucharones en total 1,4 kilos. El número total de animales para el sacrificio que debe quemarse completamente era de 12 terneros, 12 carneros, 12 corderos de 1 año, con sus correspondientes ofrendas de cereal. También había 12 chivos para el sacrificio por el pecado.
En cuanto a los animales para la ofrenda para festejar, su número total era de 24 terneros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año. Esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que éste fue consagrado. Cuando Moisés entró a la carpa del encuentro para hablar con Dios, escuchó la voz de Dios que le hablaba desde encima de la tapa del cofre del pacto, en medio de los dos seres alados. Capítulo 8. La luz del candelero. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando instale las 7 lámparas, éstas deben alumbrar hacia el frente del candelabro. Entonces Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés y ubicó las lámparas de forma que quedaran alumbrando delante del candelabro. El candelabro desde su base hasta sus flores estaba hecho de oro martillado y se hizo tal y conforme al modelo que el Señor le mostró a Moisés. Dedicación de los levitas. El Señor le dijo a Moisés: toma los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Esto es lo que debes hacer para purificarlos. Rocía sobre ellos agua de purificación. Haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa, así quedarán purificados. Después que tomen un ternero y sémola mezclada con aceite para que hagan la ofrenda de cereal correspondiente, y también otro ternero para que hagan el sacrificio por el pecado. Enseguida, lleva a los levitas al frente de la carpa del encuentro y reúne a toda la comunidad de Israel. Cuando traigas a los levitas ante el Señor, los israelitas les deberán colocar las manos con fuerza sobre ellos. Aarón presentará a los levitas haciendo el movimiento de presentación como una ofrenda de los israelitas para el Señor, y así quedarán dedicados al servicio del Señor. Los levitas a su vez colocarán las manos con fuerza sobre las cabezas de los 2 terneros, los que serán ofrecidos al Señor como sacrificio que debe quemarse completamente. Estas ofrendas purificarán la carpa sagrada de la impureza de los levitas y también quitará la culpa de ellos. Luego, tú harás que los levitas se coloquen de pie frente a Aarón y sus hijos y harán el movimiento de presentación de la ofrenda del Señor para dedicarlos. De esa forma, separarás a los levitas de los demás israelitas para que sean míos. Después de que los hayas purificado y que los hayas ofrecido haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda, los levitas estarán calificados para trabajar en la carpa del encuentro. Así que los levitas de entre los israelitas serán un grupo de gente puesto aparte para mi servicio. Yo he hecho que ellos ocupen el lugar de los hijos mayores de los israelitas en mi servicio, porque todo hijo mayor de los israelitas, tanto de los seres como de los animales, es mío. El día que yo di muerte a todos los hijos mayores de Egipto, yo aparté para mí a los hijos mayores de los israelitas. Sin embargo, tomé a los levitas a cambio de todos los hijos mayores de los israelitas, y de entre todos los israelitas les di los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos harán en nombre de los israelitas el trabajo pesado en la carpa del encuentro y purificarán a los israelitas para que así no les ocurra ninguna desgracia por acercarse al santuario. Moisés y Aarón y toda la comunidad de Israel hicieron todo lo que el Señor les ordenó a Moisés respecto a los levitas. Los levitas se purificaron a sí mismos y lavaron su ropa. Luego, Aarón los ofreció haciendo el movimiento de presentación ante el Señor y presentó los sacrificios para el perdón de los pecados de los levitas y para purificarlos. Después de esto, los levitas se fueron a realizar sus labores en la carpa del encuentro bajo la supervisión de Aarón y de sus hijos. Lo que se hizo con los levitas fue tal y como el Señor le había ordenado a Moisés que hiciera. El Señor le dijo a Moisés: esta es la ley para los levitas a partir de los 25 años de edad. Todo hombre levita entrará al servicio de la carpa del encuentro, pero se retirará a la edad de 50 años y no trabajará más. Podrá ayudar a sus hermanos haciendo guardia en la carpa del encuentro, pero no hará ningún trabajo pesado. Esa es la forma como debes organizar el trabajo de los levitas. Capítulo 9. La Pascua. El Señor habló a Moisés en el desierto del Sinaí en el primer mes del 2.º año después de salir de Egipto. Él dijo: los israelitas deben celebrar la Pascua en la fecha determinada, que es el atardecer del día 14 de este mes. La celebrarán siguiendo todas sus leyes y normas. Entonces Moisés les ordenó a los israelitas que celebraran la Pascua.
y ellos la celebraron el día 14 del primer mes. La celebración en el desierto del Sinaí al atardecer, cumpliendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Pero había algunos que estaban impuros por haber tocado un muerto, y por eso no podían celebrar la Pascua ese día. Así que fueron a ver a Aarón y a Moisés y le dijeron a Moisés: estamos impuros por haber tocado un muerto. ¿Por qué se nos impide presentar la ofrenda al Señor en el momento indicado como lo hacen el resto de los israelitas? Moisés les dijo: esperen, yo averiguaré lo que el Señor decide sobre ustedes. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas, puede darse el caso de que alguno de ustedes o de sus descendientes esté impuro por haber tocado un muerto o por estar de viaje fuera del país. En ese caso, pueden celebrar la Pascua del Señor el día 14 del segundo mes al atardecer. Deben comer el cordero de Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No deben dejar nada para la mañana siguiente ni romper ninguno de los huesos del cordero. Cuando celebren la Pascua, lo harán respetando toda su reglamentación. Por otra parte, puede darse el caso de que alguien esté puro y no se encuentre de viaje, pero se niegue a celebrar la Pascua. Ese será separado de la comunidad porque no ofreció la ofrenda del Señor en el momento indicado y recibirá el castigo por su pecado. Si un inmigrante vive entre ustedes y desea celebrar la Pascua del Señor, podrá hacerlo, pero deberá seguir las leyes de la Pascua con todas sus normas. Las normas serán iguales, tanto para los ciudadanos como para los inmigrantes. Entonces, ahora vamos a ver la tercera cosa, o el tercer punto de cómo desarrollar intimidad con Dios. Detente y escucha. No puedes desarrollar una relación íntima con Dios sin apartar tiempo para comunicarte con Él. Cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz. Así hablaba el Señor con Moisés. Lo vemos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 del texto que acabamos de leer en Números, donde se repite: y el Señor le dijo a Moisés, versículos 89 y versículo 1 respectivamente. Dios habló a Moisés, lo vemos en el capítulo 8 verso 1 y 9 verso 1. Moisés habló con Dios. Era una conversación de doble vía. Dios hablaba a Moisés cara a cara como una persona habla con un amigo, hablando y escuchando al mismo tiempo y mirando la reacción del otro. En la era del Espíritu Santo estás en una posición mucho mejor que Moisés. Ya no tienes que ir a un sitio especial como hacía Moisés, sino que puedes estar con Dios donde sea que te encuentres. Mediante el Espíritu Santo de adopción, eres llevado a una conversación íntima y eterna con el Padre. Eso lo encontramos en Romanos 8:15 al 17 y 26 al 27. Este era el patrón. El Señor habló a Moisés y este habló a los hijos de Israel, y los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor les había mandado. Lo acabamos de leer en Números 9, del 1 al 5. Toda la forma de vida de los israelitas edificada sobre la obediencia a lo que Dios le había dicho a Moisés en el lugar de intimidad. Tu intimidad con Dios debe desbordarse en la forma que llevas adelante tu vida. Debes poner en práctica las cosas que Dios te haya mostrado en el sitio de intimidad. Hay momentos en que no es evidente cómo nos guía Dios. De nuevo, el ejemplo de Moisés resulta de utilidad. Cuando el pueblo realizaba una pregunta difícil a Moisés, para la cual él no tenía respuesta, contestaba: esperen a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a ustedes. Si no conoce la respuesta correcta, es sabio pedirle a la gente que espere. Esto te da tiempo para orar y descubrir de parte de Dios la forma correcta de seguir adelante. Eugene Peterson traduce este pasaje así en su versión en inglés de Message: denme algún tiempo, descubriré lo que Dios dice en las circunstancias de ustedes. Otra versión bíblica en inglés, la Biblia amplificada, dice: quédense quietos y yo escucharé lo que el Señor mande con respecto a ustedes. En el ajetreo de la vida, detente y escucha lo que Dios quiere que hagas. Vamos a orar.
Amado Señor, gracias porque puedo encontrarme contigo cada día, en cualquier lugar. Gracias porque puedo hablar contigo y escucharte. Ayúdame a oír lo que me dices y a vivir hoy en esa relación de intimidad, sencillez y obediencia. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Lucas 2:43. Siempre me maravillé sobre cómo María y José pudieron viajar un día entero antes de notar que su hijo no estaba con ellos. Aunque debo confesar que una vez salimos para cenar con unos amigos y al llegar a nuestro destino descubrimos que no teníamos a uno de nuestros hijos. Me sentí bastante avergonzada explicando la situación a nuestros anfitriones y también ansiosa por saber si nuestro hijo estaba bien y no demasiado traumatizado. Me pregunto si María y José tenían la misma discusión en el camino de regreso como la que tuvimos con Nicky para determinar quién había tenido la culpa. En ambos casos, afortunadamente, los hijos estaban a salvo. Jesús estaba en el templo hablando con los líderes religiosos y nuestro hijo estaba en casa viendo la televisión. Bueno, hasta aquí terminó este devocional de este día. Y recordemos que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y el podcast fue hablado por Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.